Nos piden deducir la estructura, la geometría molecular, mejor dicho, del ion nitrito, NO2-. El sistema periódico, si lo recordamos, aquí tendríamos al nitrógeno y aquí al oxígeno. Luego el nitrógeno tendría una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p3. Y el oxígeno, la configuración electrónica, tendría un electrón más. Calculamos n, que sería 8 por el número de átomos que no son hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno. N sería 8 por 3, porque el número de átomos de hidrógeno es 0, que sería 24. D sería el número de electrones disponibles, sería sumar los electrones de valencia. El nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. Es decir, los 5 del nitrógeno y 2, porque hay 2 oxígenos, más 6. Pero tengo que sumarle 1, que es la carga. Recuerden que si la carga fuera positiva habría que restarla en vez de sumarla. Sería 2 por 6, 12, y 5 más 1, 6. Sería 18. El número de electrones compartidos sería entonces n menos d, 24 menos 18, que es 6. Luego el número de enlaces sería C partido por 2, que es 3. Decidimos quién es el átomo central. El átomo central es el átomo menos electronegativo, sin tener en cuenta el hidrógeno, que nunca es central. En nuestro caso será el átomo central, el nitrógeno. Coloco el nitrógeno y los 2 oxígenos. Y el número de enlaces es 3. Luego tengo que poner un enlace doble, que lo voy a poder poner aquí o lo podría poner aquí. Es decir, voy a tener 2 formas resonantes. Número de electrones solitarios sería D menos C, 18 menos 6, que es 12. Es decir, cada oxígeno necesitaría 6, bueno, este necesita 6 y este 4. 6 más 4 es 10. Me quedan 2 que los necesito para el nitrógeno. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo el diagrama de Lewis. Aquí igual. Así. Y ahora, obviamente, tenemos que el enlace, estos 2 enlaces van a ser iguales. Van a tener el 50% de carácter simple y el 50% de carácter doble, puesto que hay 2 formas resonantes y las 2 pues, contribuyen igual. Vamos a ver ahora el número de electrones sobre el átomo central. El número de electrones no, el número de pares de electrones sobre el átomo central, que sería 3. 1, 2 y el enlace doble cuenta como 1. La distribución electrónica ideal para 3 pares de electrones sobre el átomo central sería trigonal plana. Ahí tendríamos las 2 estructuras. Estoy exagerando un poco, pero significa que el enlace doble es más corto que el enlace sencillo. Y aquí tendríamos siempre el par de electrones libres. Obviamente, ese par de electrones libres va a ser un efecto pinza que va a cerrar un poco este ángulo entre el oxígeno, el nitrógeno y el oxígeno. Luego, las repulsiones par solitario, par enlazante, son mayores que las par enlazante, par enlazante. Por lo tanto, el ángulo oxígeno, nitrógeno, oxígeno, este ángulo,
es más pequeño que el teórico de 120 grados. Y la geometría molecular sería angular, porque nosotros lo que veríamos sería esto. Sería un ángulo, porque el par solitario no se ve. Con un ángulo oxígeno, nitrógeno, algo menor de 120 grados. Vamos a realizar ahora la geometría molecular de ese ion, que es el ion oxonio, H3 o más. Obviamente el hidrógeno tiene un número atómico de 1 y aquí tenemos el oxígeno. El hidrógeno tiene un número atómico de 1, configuración electrónica 1s1, y el oxígeno tiene un número atómico de 8, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. N sería 8 por el número de átomos no hidrógeno más 2 por el número de átomos de hidrógeno. Y esto me quedaría 8 por 1 más 2 por 3, que sería 6 más 8. Obtendría 14. Electrones disponibles. Aquí hay un electrón de valencia y aquí hay 6 electrones de valencia. Luego los electrones disponibles serían 3 por 1 más 6, que serían 6 más 3, que es 9. Pero hay que restarle 1, que es la carga positiva. Recuerden que en los iones, si el ion es negativo hay que sumarle la carga, y si el ion es positivo hay que restársela. En este caso es positiva, pues hay que restarle la carga. Sería 6 más 3 es 9, menos 1, 8. Electrones compartidos sería n menos d, 14 menos 8, que daría, el número de enlaces sería C partido por 2, que es 3. Bien, el átomo central es el átomo menos electronegativo, sin contar al hidrógeno. En nuestro caso es el oxígeno, porque los otros 3 son hidrógeno. Y hay 3 enlaces. Y ahora vamos a ver cuáles son los electrones solitarios, que sería D menos C, 8 menos 6, que son 2. Obviamente los hidrógenos tienen completo su octeto, luego esos 2 hidrógenos les van a ir al oxígeno. Esos 2 electrones van a ir al oxígeno. Luego el número de pares de electrones sobre el átomo central, que es el átomo de oxígeno, serían 4, el par solitario y los 3 enlazantes. Luego tendríamos una distribución electrónica que sería tetraédrica. Tendríamos aquí el par de electrones, aquí el oxígeno, y aquí por detrás iría un hidrógeno, por delante otro hidrógeno y en el plano otro hidrógeno. Eso sería un tetraedro con ángulos teóricos de 109,5 grados. Las repulsiones par solitario par enlazante son más intensas que las par enlazante par enlazante. Luego este par de electrones va a hacer que este ángulo sea mayor que el teórico, mayor que 109,5 grados. Luego los ángulos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno van a ser menores
de 109,5 grados. ¿Por qué? Pues porque este par de electrones va a hacer que este ángulo se abra cerrándose esto. Porque las repulsiones par solitario, par enlazante son mayores que las de par enlazante, par enlazante. Bien, la geometría molecular, yo vería el oxígeno y aquí vendría el hidrógeno, aquí otro hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Luego yo lo que vería sería una especie de trípode, una pirámide. La geometría molecular sería piramidal. Ya lo he puesto aquí. Esa es la pirámide, esa especie de trípode piramidal con ángulos de enlace menores de 109,5 grados, estos ángulos, porque el par de electrones solitarios ejerce ese efecto pinza que hace que esos ángulos se cierren para que las repulsiones par solitario, par enlazante se minimicen, porque son mayores. Vamos a hacer esta molécula que sería el tetrafluoruro de azufre. Como siempre, la situación en el sistema periódico nos va a permitir deducir la configuración electrónica tanto del azufre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, como del flúor, que está en el nivel 2, pues 1s2, 2s2, 2p5. N sería 8 por el número de átomos no hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno. Como hidrógenos hay 0, tendríamos 8 por 5 átomos que no son hidrógenos, que me daría 40. Vamos a calcular ahora el número de electrones disponibles. Aquí tenemos 6 electrones de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Electrones disponibles serían 6 más 4 por 7. Me daría 34 electrones disponibles. Número de electrones compartidos, 40 menos 34, que son 6. Luego el número de enlaces sería C partido por 2. Y aquí obtenemos un problema, porque tenemos solo 3 enlaces y el átomo central, que sería el menos electronegativo. El átomo central es el átomo menos electronegativo, excluyendo al hidrógeno. En nuestro caso será el azufre, porque el flúor es el más electronegativo. Pero está claro que si el azufre se une a 4 flúor, el número mínimo de enlaces será 4. Y nosotros solo tenemos 3. Luego tengo que corregir el número de enlaces y poner que es 4. Luego recalculo C. C es 4 por 2, que es 8. Y vamos a volver a calcular, vamos a calcular ahora para ese C cuánto vale S. S sería igual a D menos C, es decir, 34 menos 8. Y 34 menos 8 nos da 26 electrones solitarios. Esos 26 electrones, a cada flúor le irán 6. Pero eso consume 24 electrones, ¿verdad? Eso significa que me quedan 2 por poner que le irán al azufre. Es decir, el azufre presenta un octeto expandido. El azufre, como hemos dicho, presenta un octeto expandido, ya que presenta orbitales de vacío. El azufre está en un nivel n igual a 3, y para n igual a 3, L puede valer 0, puede valer 1, pero también puede valer 2. Es decir, tiene orbitales sp y d, y tiene orbitales d que están vacíos. Y ahí puede alojar más de 8 electrones. Entonces, el número de pares de electrones sobre el átomo central sería 5. Luego, la distribución electrónica será una bipirámide trigonal. Entonces, esa bipirámide trigonal
¿dónde se va a poner el par de electrones solitario? No, arriba no puede ser porque estaría a 90 grados de 3 pares de electrones. Luego, la única manera de que esté a que esté más es que esté a 120 grados, es decir, que aquí estén los dos flúor y aquí, por ejemplo, sí que tenga el par de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos todos los flúor completos y la geometría, este ángulo se abriría un poco. Realmente, bien, como las repulsiones par solitario, par enlazante, son mayores que las par enlazante, par enlazante, los ángulos flúor, azufre, flúor, flúor, azufre, flúor, son menores que los ángulos teóricos. Y la geometría molecular es la de un balancín. Y quizás se ve mejor el balancín, ¿verdad? Y ahí tenemos los ángulos, que serían de 90 grados estos, un poquito menores, y este un poquito menor de 120. Ahí tenemos los ángulos de enlace, obviamente este es un poquito mayor de 180, este algo menor de 90 y este un poquito menor de 120. Vamos a hacer esa que es el sulfuro de hidrógeno. Bien, tenemos ahí las configuraciones del hidrógeno y del azufre. N sería 8 por el número de átomos no hidrógeno, que es 1, más 2 por el número de átomos de hidrógeno, que son 2. 8 más 4 serían 12. D sería el número total de electrones disponibles. Este tiene un electrón de valencia, que es este, y el azufre, tiene 6 electrones de valencia. Luego, como hay 2 hidrógenos, 2 por 1 es 2, más 6. Tendríamos 8 electrones. El número de electrones compartidos, 12 menos 8, que es 4. El átomo central sería el átomo menos electronegativo, exceptuando al hidrógeno. En nuestro caso, el azufre. Bien, como el número de enlaces sería C partido por 2, 4 entre 2 es 2. Luego, efectivamente, forma 2 enlaces, uno con cada hidrógeno. Y el número de electrones solitarios sería D menos C, 8 menos 4 es 4. Los hidrógenos ya cumplen el octeto, luego los 4 electrones solitarios irían al azufre. Luego el número de pares de electrones sobre el átomo central son 4, que supondría una distribución electrónica tetraédrica. Ahí tendríamos esa sería la distribución electrónica tetraédrica. La podemos ver así. Pero obviamente las repulsiones entre estos dos pares de electrones son muy importantes, porque son pares solitarios. Las repulsiones par solitario, estas repulsiones son muy intensas. Y también las par solitario, par enlazantes, son menos intensas, pero también están. Y eso hace que este ángulo, hidrógeno-azufre, hidrógeno, se cierra respecto al ángulo teórico, con lo cual es menor de 109,5 grados. Para hacer que esta repulsión pues separe más esos pares de electrones solitarios, y aquí también se separen los pares de electrones solitarios de los pares de electrones enlazantes. Luego la geometría molecular, lo que nosotros veríamos
sería una molécula angular, con un ángulo hidrógeno, azufre, hidrógeno menor de 109,5 grados. Recordemos que las repulsiones más importantes son estas, las par solitario-par solitario. Luego estarían las par solitario-par enlazante y las menos intensas son las par enlazante-par enlazante. Por eso hace que el ángulo se cierre bastante, para que los pares solitarios estén lo más alejados posible. Y la geometría molecular sería angular con ángulos hidrógeno, azufre, hidrógeno menores que el ángulo teórico.